Bueno, Pilar, no. Con este, ¿no? Sí. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Bueno, un placer estar acá. Gracias por invitarme, gracias por la generosidad en general del campo del trabajo social. Me siento muy honrada por alojarme siempre. Bueno, estar acá con las compañeras, los compañeros, un placer. Cuando yo veía el título y veía la cuestión sanitaria, decía, no, yo no, están equivocadas, no puedo hablar de nada, soy usuaria. Acá está Daniel, solo soy usuaria. Entonces, digamos, la discusión era qué compartir, qué traer, desde dónde, bueno, qué compartir en este espacio. Como después la arreglamos y en el panel estaba la idea de políticas sociales contemporáneas, acá con Jimena nos sentimos más cómodas. Y efectivamente quería compartir con ustedes algo de lo que tiene que ver con algunas reflexiones que, como también ella decía recién, no son individuales, digamos, sino tienen que ver con también procesos de años de investigación colectiva, en mi caso en el marco de la Universidad de Buenos Aires y también del CONICET, que son 20 años de producción sobre un tema que es central para el debate contemporáneo, o que yo lo veo como central y voy a tratar de vender, que es un tema verdaderamente central. Creo que no va a costarme mucho esfuerzo. Y que ha llevado, insisto, mucho tiempo de producción académica, de investigación empírica, en mi caso del campo de la sociología política y de la política social, que es el campo que me cruzo, por lo tanto no vengo a plantear cosas de cómo deberían ser, sino cosas que son, cosas que vemos, ¿no? Digamos, de cómo el Estado hace cosas, o los Estados hacen cosas, en un campo concreto que es el campo de las transferencias de ingreso, todo lo que tiene que ver con el gran universo de políticas de transferencias de ingreso. Y donde no me centraría en pensar entonces programas, no quiero caer en la cosa de programita, ¿no? Que es muy usual en el campo de la investigación, los abordajes de la política social, digamos, sino pensar algunas cuestiones más generales, algunas reflexiones que tienen que ver con un campo que en definitiva surge y se preocupa con una pregunta inicial: ¿qué pasa? ¿Cómo sobrevivir cuando el mercado asalariado formal, que era el formato, ¿no? El formato por excelencia para pensar las cuestiones del bienestar cotidiano, de la integración, etcétera, bueno, no está para todos y todas, ¿no? Y esto es un tema, así dicho, a lo simple, me agarran acá al mundo de los que trabajan en mercado de trabajo, me empiezan a decir todos los datos. Digo, quiero plantear cuestiones más generales, es decir, cómo se desacopla lo que nosotros conocemos como el sistema histórico de la política social, digamos, de la seguridad social contributiva, ¿no? Y de todos los derechos que van colando, ¿no? Desde ahí, con otra sociedad, donde gran parte de la población está por fuera de esos esquemas. Hay un montón que sigue, pero hay una gran parte que no. Y en este sentido se despliegan muchas cosas, y digo, a diferencia de las miradas sobre el corrimiento, el retiro del Estado, al contrario, es un campo donde hay un montón de cosas. Eso no quiere decir que sean todas buenísimas, pero hay un montón de cosas, ¿no? Y que también, digamos, es un campo que yo veo, digamos, es un campo protagónico, es un campo muy protagónico, no solo por todo lo que hicieron los estados, los gobiernos y el Estado, en realidad, sino porque es aquello de lo que se habla todo el tiempo, ¿no? Yo por eso después traía algún meme, porque el meme me está ordenando la vida. Y esto de lo que se habla, ¿no? Este es un tema de conversaciones virulentas familiares, y quien me diga que no le voy a creer. Es un problema en las mesas familiares, ¿no? Es un problema en el debate público. Los memes, digo, si me pongo más sofisticada, digo, reflejan parte de la narrativa popular, y esa es la gracia, ¿no? De traer el meme, y también de los malestares cotidianos de las personas que están en la primera línea del Estado, ¿no? Porque, digamos, son temas que causan enojo, Este y otros temitas, yo creo que dos más de la política social son los temas más álgidos. Entonces, acá, en realidad, la idea es, yo pensaba, ¿qué preguntas, ¿no? Cuando nosotros estamos pensando en la discusión muy contemporánea sobre transferencias de ingresos, bueno, ¿qué preguntas se articulan? Y en realidad son preguntas sobre principios de justicia, en el fondo, ¿no? ¿Qué se debe proteger? ¿A quién se debe proteger? ¿Quiénes sí, quiénes no? ¿Quiénes tienen que estar incluidos en todo tipo de política donde el Estado transfiere algo que es dinero, ¿no? Algo que es dinero, y eso no es menor,
pensaba en algunas cosas que me resonaban de lo que planteaba Jimena recién, tiene que ver con la financiarización también de la vida cotidiana, ¿no? De esa forma privilegiada de, bueno, de efectivamente dar ingresos en sociedades de mercado. Además, la gente hace un montón de otras cosas. Pero entonces, ¿qué se protege? ¿A quién se protege? ¿A quiénes? ¿A qué grupos? Pregunta histórica de todos los esquemas focalizadores que estudiamos por todos lados. ¿Hasta cuánto se da? ¿No? ¿Hasta cuánto se da? Porque ahí el problema es si se da mucho, después no quieren ir a laburar, ¿no? Entonces empiezan todas las discusiones sobre el desincentivo a la mercantilización, problema histórico. Digo, estoy viendo 20 años de ciclo, estoy viendo desde el jefe, un poquito antes, desde el plan Trabajar hasta hoy por hoy la actualidad, pasando por el IFE, y estoy mezclando transferencias que tienen que ver con niños, niñas y adolescentes, pero fuertemente que tienen que ver con transferencias en edades centrales, con ese grupo de población a la cual se le pide que vaya a trabajar, ¿no? En lo que llamamos en edad de trabajar, EET, las personas entre 18 y 65 años, que es el campo más controversial, porque las puntas de la pirámide en general, tanto los viejos como los chicos y chicas, es un mundo más aceptado de las transferencias. La controversia más complicada, en todo caso, está en edades centrales o en edad de trabajar, si quiero hacer un eufemismo. ¿Hasta cuánto, entonces? ¿Hasta cuándo hemos visto cantidad de preocupaciones públicas sobre los planes de puente, empalme y todos los formatos que se han armado para salir, las estrategias de egreso? ¿Hasta cuándo bancar? ¿Sí? ¿Un año, 2 años, 3 años? ¿Hasta cuándo? ¿No? ¿Cómo es el egreso? ¿Con qué es compatible? Y acá gran parte de trabajadoras estarán hinchadísimos a esto, que tiene que ver con los laberintos de las incompatibilidades, ¿no? Esta que implica para nosotros conocer investigadoras, investigadores, trabajadores sociales, el mundo de lo Estado, de lo estatal, entendiendo cómo entra en una pensión no contributiva, puede cobrar la asignación, la cantidad de horas que nos pasamos, ¿no? Haciendo esto es una cosa hermosa. ¿Y a cambio de qué, no? La pregunta, ¿a cambio de qué? Que ha también ocupado gran parte de la política social argentina y en el mundo en general, digamos, no es argentino, en el mundo en general, a cambio de condicionalidades sobre los niños, a cambio de contraprestaciones. Las contraprestaciones no son todas lo mismo, no es lo mismo exigir capacitación que armar esquemas cooperativos, no es lo mismo ir a mandar a una empresa privada a hacer 3 horas. No es lo mismo. Las improntas de las contraprestaciones dicen un montón sobre la política, ¿no? Y en eso hemos visto mucho las marcas de las gestiones políticas. Entonces yo me hacía con una lista, no tan prolija como la de ella, que la acabo de ver, pero un estado de situación. Bueno, ¿cuál fue la respuesta? Bueno, en transferencias de ingreso uno podría decir, la respuesta frente a la discusión universalismo, no universalismo, la respuesta no fue una respuesta hasta ahora, digamos, de corte universalista. Eso no está ni mal ni bien, digamos. En todo caso, insisto, con esta mirada de sociología política, uno podría decir, bueno, es lo que se pudo en términos de las relaciones de fuerza, ¿no? de nuestro país. Y efectivamente experiencias puras de universalidad no hemos tenido, pero hemos tenido un montón de cosas, una batería de cosas. Y tenemos escenarios más o menos estables, ¿no? Digamos, tenemos un escenario que yo me anotaba acá, de políticas que empiezan bajo la idea del mientras tanto, que es una palabra que yo usé en algún momento cuando hice una investigación cuando era un poco más joven, la política del mientras tanto, a pasar a ser elenco estable de la política social. Yo creo que a nadie, más o menos estable emocionalmente, psíquicamente, se le ocurre pensar que se pueden quitar, ¿no? Que se pueden quitar. Digo, incluso estoy pensando ahora cómo resuena el debate público, hasta el caso Milei diciendo, bueno, no, los planes, el tema de, ¿hay algo? ¿Y si no qué? Es la pregunta de Howard Becker. ¿Y si no qué? ¿Qué corno hacemos si sacamos esto? En términos de bienestar, indigencia, pobreza y en términos también, sobre todo, de conflictividad social, ¿no? Básicamente. Una expansión, digamos, en términos de qué se hizo, que sí, un escenario que tenemos, una expansión enorme de la cobertura, enorme, ni hablar si pensamos en puntas de pirámide, viejos niños, viejas niñas, con esquemas bien fragmentados, ¿no? Que generan inequidades. Entonces, de acuerdo a dónde está la situación, el niño o la niña, sabemos que eso ha sido una discusión muy grande, lo que cobran. Entonces, un sistema fragmentado, pero que cubrió, bueno, enormemente. Yo vuelvo a decir lo que decía hace un ratito, la controversia en todo caso está en edades activas, la controversia está en edades centrales, en edad de trabajar. Es un campo mucho más jorobado.
donde hemos tenido cantidad de intervenciones que se superpusieron como placas tectónicas, ¿no? Con improntas bien diferentes también. Yo creo que con improntas bien diferentes. Con grupos que están excluidos, con grupos también que, como en otros campos de la política social y sanitaria, y acá sí me animo a decir eso, han recurrido y empezaron a recurrir a la ventanilla judicial como forma de acceso. Ese es todo un tema, a mí es un tema, es mi otra línea de investigación, es un tema, digamos, que me preocupa y me parece que debemos ponerle más cabeza a la investigación, por ejemplo, sin duda, en estos temas. Y vuelvo a esta idea de, con múltiples prestaciones y ventanillas, con 80 millones de incompatibilidades que hay que saber sortear, ¿no? Todo un saber experto para poder sortear eso, no es menor. Y con una gran preocupación y una gran cantidad de recursos estatales puestos a disposición de dirimir dónde está la picardía, dónde está la trampa, ¿no? Empezar a ver hasta qué punto, dónde está la estrategia de miserabilización, dónde está la estrategia para poder sortear por parte de las familias, ¿no? Por parte de la familia, los sujetos, etc. Entonces, digo, esto es sociología del mostrador, sociología de la ventanilla y todos los trabajos que conocemos en ese sentido, muy interesantes, por cierto. Entre otros de los aspectos, punteando, siguiendo con mi punteo, estrategias que han tenido en general bajos montos porque siempre tienen que ser compatibles con que sea una persona que todavía quiere vender a la fuerza de trabajo, en la línea de lo que estaba planteando por acá la compañera, muy destinados a las familias, y eso es un tema. Ese es un tema, y digo pensando en los aprendizajes y en las discusiones que hemos tenido en grandes proyectos de investigación, digamos, sobre la experiencia del ingreso familiar de emergencia, digamos, esta idea de las consecuencias que implica mirar a las familias o a los hogares como destinatario de la política social, todo lo bueno, pero también todo lo malo. Las personas empiezan a mostrarse por fuera, ¿no? Era muy típico, abro una anécdota un segundito, una anécdota de campo, pero era muy típico en el IFE, como era para los individuos y era incompatible con el resto de las familias y lo cobraban, que las personas en ANSES, en las entrevistas, nos decían permanentemente: no sabés la cantidad que separamos estos días, no sabés, Pilar, lo que divorciamos estos días, los cambios de domicilio. Claro, las estrategias, obviamente, la agencia, la capacidad de agencia que tienen las personas para cuestionar el orden de elegibilidad, para decirlo grandilocuente, que tiene el Estado, ¿no? Entonces, digamos, ese es un tema importante en términos de los supuestos de la política social. Cómo se muestran las personas frente a los registros estatales, aún con un organismo como ANSES, para mí es un organismo muy desarrollado en estas cuestiones. Y después, para pasar al próximo punto, digo, consolidando en el mundo de las transferencias un esquema bifronte, ¿no? Un esquema bien bifronte, dos rostros centrales. A nivel nacional, yo aclaro que siempre estoy pensando más a nivel nacional, pero creo que algunos de estos elementos nos pueden servir para pensar transferencias locales sin ningún problema, digamos, no creo que haya tanto problema metodológico. El Ministerio de Desarrollo, con una lógica, ¿no? Una lógica de proximidad, mucho más abierto a las organizaciones, con programas, bueno, más pequeños en todo caso, y una lógica de un actor que es protagónico y que yo en los últimos años concentré ahí 100% la atención de mi investigación, digamos, que es ANSES, que es, para mi modo de ver, el organismo, digamos, más relevante en el cambio de los últimos años en la política social, con un esquema que plantea otra lógica, totalmente diferente, ¿no? Desintermediarización frente al gran problema y temor de lo intermediario en la política social, individualización, estandarización, donde las organizaciones no tienen mucho que hacer, ¿no? Digamos, hay un montón de cosas, no digo que no, pero digamos, donde hay otro tipo de experiencia ciudadana frente a la transferencia de ingreso, totalmente diferente, armando dos órdenes sociales totalmente diferentes. Y donde se van colando últimamente todas las políticas, ¿no? Digamos, es toda una discusión. En pandemia, digamos, se van colando y colgando, ¿no? Todas las políticas desde allí. Pero que en definitiva, entre estos dos organismos son los dos grandes estabilizadores, o dos de los grandes estabilizadores de la democracia, a través de dos mecanismos diferentes de pensar la transferencia. O sea, ya volvemos a esto. Las contraprestaciones marcan improntas diferentes, el tipo de transferencia, por más de que todo sea dinero, en el fondo las formas de acceso y de permanencia dejan una huella totalmente diferente en la experiencia ciudadana. Ahora bien, yo pensaba para el debate público, que era el debate contemporáneo, que era el titulito de la mesa, bueno, digamos, esto es el escenario que tenemos. Y también yo agrupaba un conjunto de objeciones. No sé si están los cosos estos, mis filminas. Sí, puede estar. Tranquila, porque yo hablo, filminas que son
un cachivache iba a decir, porque digamos son en realidad unas imágenes, pero solo como para polemizar. Dos tipos de objeciones, y sigo y si están la ponen, no hay problema. Este grupo de políticas en general, yo agrupé dos objeciones, donde conocerlas es central y donde la investigación ha venido trabajando fuertemente, digamos, ¿no? en este tema. Porque efectivamente son objeciones. ¿Se ve algo? Pues yo de acá no veo. Bueno, ahí tenemos los primeros memes. Yo junto memes, así que cualquier cosa después me mandan por privado. Dejemos esa de los memes. Entonces, no sé si se ve. Digamos, objeciones que son interesantes conocer, ¿no? Porque básicamente actúan recursivamente sobre la política, instalan tema, instalan algo, instalan y habilitan algo, ¿no? Moldean lo que llamaríamos más técnicamente un orden político y moral, ¿no? Claramente. Entonces, la primera es la objeción trabajista, que mis memes creo que hablan por sí solos, ¿no? El telón de fondo de la objeción trabajista, la primera que agruparía tiene que ver con eso. Donde efectivamente... pésimo de tiempo, bien. Bueno, donde efectivamente, digamos, la insistencia tiene que ver con la preocupación por la promoción a la vagancia, de ahí que nos acordemos de los planes Argentina Descansa, ¿no? Y todo el problema de vivir de planes, no trabaja el que no quiere, etc. Y todos los intentos por enseguida sacar a la gente, digamos, de marcar la transitoriedad y preocupación por la salida. Atenti con esto, digamos, bueno, acá estos son del IFE, creo que mis memes eran todos del IFE. Y con esta nostalgia contributiva, porque detrás de esto lo que hay es una fuerte nostalgia contributiva, de una forma que efectivamente divina, pero no estaría como por ser la opción para todo el mundo, ¿no? Y en segundo lugar, y ahí sí se puede pasar la segunda filmina, en segundo lugar no, me quedo con esta, un discurso vinculado con la objeción trabajista, que yo diría que es mi primera objeción entonces, si se puede pasar a la segunda, que tiene que ver con, digamos, con que es un discurso muy extendido, ¿sí? No es un discurso, digamos, de algunos sectores, es un discurso muy extendido por parte, digo, de funcionariado, de gobiernos. Está fallando la técnica. Está fallando, puede fallar. A mí seguro me fallaría por la tecnología, seguro. Bueno, no importa, si está bien y si no, no hay problema. Digamos, que tiene que ver con un discurso muy instalado por parte del funcionariado de gobiernos progresistas. No importa. Pasa. Le damos más tiempo, Pasa, me dan un minuto más. Que tiene que ver con, entonces, digamos, una instalación de este discurso por parte de, incluso de los movimientos sociales, de movimientos que se manifiestan más refractarios de las formas de los subsidios, de funcionariado de gobiernos progresistas, es decir, es muy compartido, ¿no? Es muy compartido, por eso ahí traía algunas imágenes que estaban muy bonitas en ese sentido, digamos, ¿no? Y la segunda objeción, o el segundo conjunto de objeciones, tiene que ver con el conjunto de lo que llamaría, que me vino bien así, que son objeciones morales. Y ahí agrupo varias, que todas van a resonar. El mito pronatalista, la de que tienen 800 hijos, 7 hijos, que los números después no dan, ¿no? Porque la demografía no dice otra cosa, pero se insiste, digamos, y la insistencia se instala. Los consumos indebidos, el otro día vi lo de las uñas esculpidas, que ahora es el nuevo issue, las uñas esculpidas con la tarjeta alimentar, se va la plata por la canaleta del juego y del alcohol, la compra de dólares, desde hace poco el gobierno controlando por la compra de dólares a los receptores de programas sociales, haciendo auditoría permanentemente, es decir, todo este tema permanentemente en la escena, desde las élites gobernantes hacia, digamos, distintos sectores, y el gran problema, ¿no? El fantasma de los intermediarios y el clientelismo político. Digamos, la preocupación eterna por la apropiación de los recursos públicos. Y mientras todas estas objeciones, transcurren, por otro lado, digo, las investigaciones de estos 20 años han mostrado y han iluminado con trabajos enormes de tesis de un montón de gente en nuestro país y nuestra investigación con CONICET, que todavía está vigente, con efectos desde abajo y desde arriba. Y cuando digo efectos desde arriba, han, gastado un montón de papel y de tinta para mostrar los efectos sobre la pobreza, sobre la indigencia, sobre el consumo, en la estabilización social, ¿no?, de la Argentina como fenómeno estabilizador social, y por abajo también, en términos de la transformación de la sociabilidad política de los sujetos en el territorio, en términos de cómo estos programas
digamos, después aceitan otras cosas, las transferencias hacen rendir otras cosas, ¿no? Lo que sucede más allá de la transferencia y la plata en sí. Digamos, ¿qué pasa cuando eso se pone a rodar en una densidad organizativa como la Argentina? Ni hablar del efecto sobre las trayectorias personales, encierro doméstico, digamos, o sea, la cantidad en términos de género, digamos, que ha habido en términos, digamos, vinculados con la transferencia. Para cerrar, no funcionó lo de los memes, me voy. Estuvo recién. Ay, qué frustración. Bueno, no importa. Entonces, este es el panorama. ¿Cuál es la pregunta que dejo? No tengo ninguna respuesta, digamos, desde ya, pero digamos la pregunta que dejo, o la inquietud, que me parece que es el problema del debate, o cómo está planteado el debate público, que tiene que ver con... bueno, esta tiene que ver con el tema... Bueno, ahora ya es re complicado. Pero esta tiene que ver con los discursos trabajistas que están de todos lados. El del medio es uno de los sindicatos de trabajadores de ANSES, ahí la tenemos a Victoria Tolosa Paz, allá la tenemos a Rodríguez Larreta, acá tenemos algunos chains que ya directamente piden que no voten, ya sacar el derecho a voto para los piquetes, ya avanzamos hacia el derecho a voto, ¿no? Y en el último, si se ve, la última filmina, ya estamos... bueno, ahí hay una canción por el tema de las objeciones morales, había una canción sobre la mamá luchona y las planeras, digamos, y lo que gastan la plata de la asignación, que me lo pasa una estudiante de Trabajo Social de La Plata en su momento, y ahí todas las notas en su momento, un collage que habíamos armado sobre el tema de la cantidad de hijos y la asignación y los medios más bien hegemónicos, pero no tanto, a veces sobre la maternidad y las asignaciones. Bueno, no importa, ahora ya está. Entonces, para cerrar, el desafío, digamos, yo anoto como título el desafío de la legitimidad. Claramente, lo planteábamos recién la compañera, las políticas sociales, digamos, construyen formas legítimas o no legítimas o ilegítimas de pertenencia social. Entonces, digamos, la pregunta tiene que ver con, digamos, hubo un montón de propuestas en la pandemia, propuestas más universalistas, menos de distintos sectores. Todo el mundo habló del universal, del ingreso universal, de distintos tipos de salario, unas mezcolanzas enormes tenemos, pero, digamos, todavía están dando vueltas ahí. Pero la discusión tiene que ver con, efectivamente, para mí, en términos de la legitimidad y de la discusión futura, aquellos que no reciben este conjunto de medidas. Aquellos que no reciben, y no estoy hablando de los altos ingresos, no me preocuparía en este momento, digamos, sino, digamos, sobre todo el mundo ante un fragmentado mercado laboral, el mundo de los trabajadores pobres, trabajadores, trabajadoras, estoy pensando en asalariados no registrados, cuentapropistas de bajos ingresos, desempleados, todo lo que ha sido la población IFE, que fue una oportunidad importante, estos beneficiarios o receptores de la política social más episódicos que no tenían una subjetividad de beneficiario de la política social, pero que se encontraban primera vez frente a esa cara del Estado. Y es importante, digamos, y además, sobre todo, cómo salir de esta suerte de antinomia que se ha planteado en los últimos años en la política social, de cómo compaginar, no solo entonces incluir a nuevos, que están ahí, que de hecho es lo que genera mucha violencia, malestar seguramente en los encuentros cotidianos con la población, en el Estado, sino también cómo compaginar lo individual y lo colectivo. No todas las personas están entramadas en organizaciones sociales, tienen representatividad en organizaciones sociales, los que llamamos en la jerga los sueltitos, ¿no? Digamos que son una parte importante, ya hasta el RENATEP, el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular, nos marca fuertemente esto, digamos, de trabajadores incluso de la economía popular, pero que no están en entramados organizativos, en proyectos colectivos y que también son potenciales destinatarios de la política social y están disputando allí. Entonces, digo, me parece que esta es una parte de la discusión que se viene sí o sí, cada vez más, que se vino en la pandemia y que ahora, bueno, por el espacio fiscal tan limitado, evidentemente se retrotrajo, pero que me parece que es la discusión que vamos a tener que tener en los próximos años. Muchas gracias.